David Fernández Dávalos, padre jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar en este programa. Acaba de estar usted en Roma. Efectivamente. Fue la reunión de los jesuitas para elegir a su nuevo líder. Sí, le llamamos nosotros la Congregación General. Estuvimos reunidos en Roma alrededor de 200 miembros de la Compañía de Jesús de 115 países para elegir a nuestro Padre General. Y el padre anterior, por edad, tuvo que renunciar y ahora elegimos a un padre venezolano. A un padre venezolano, o sea que los jesuitas se están latinoamericanizando en serio, como corresponde a los territorios donde hay católicos. Sí, hay un crecimiento muy importante de católicos ahora en África, en Asia y bueno, en América Latina estamos decreciendo también hay que decir, pero somos más católicos, es decir, un mayor número que en Europa. Y una de las cosas con las que hemos venido lidiando es con el eurocentrismo de la Sí. Iglesia Católica y eso hay que cambiarlo y mostrar que no se necesita ser occidental para ser cristiano y no se necesita ser europeo para hacerlo Sí, no, tampoco. tenía un aire colonialista eso, muy pasado de moda, muy fuera de la realidad. También hay un resurgimiento de la teología de la liberación que el Papa Boitila había sepultado, había desarticulado. Sí, nosotros decimos, ya no probablemente con ese nombre, pero que lo importante no es la teología de la liberación, sino la liberación de las personas. Entonces, eso es lo que tiene un nuevo impulso en la Iglesia. Hoy con el Papa Francisco entendemos que no puede haber un anuncio del Evangelio si no predicamos un Dios comprometido con las causas más importantes de los pueblos contra el racismo, contra la discriminación, contra la pobreza, contra la desigualdad de género, etcétera. Que esas causas solo pueden ser anunciadas desde la fe cristiana si entendemos que Dios se compadece y está junto con los seres humanos en estos esfuerzos. Entonces, por eso es que hay un resurgimiento del pensamiento liberador de la teología. Ahora, hay muchas maneras de ver la liberación. Durante largas épocas en Latinoamérica la Iglesia estuvo de parte de liberarse individualmente y en secreto y no meterse en política. Era un pecado meterse en política. Se hablaba abiertamente en las iglesias, en los templos. No te metas, no seas activo políticamente. Vaya, Sí. ve a votar, pero hasta ahí. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay dos cosas. En nuestra reunión de Roma nos fue a visitar el Papa Francisco y ahí dijo, nadie se salva solo. Tenemos que entender que la liberación y la salvación es para los pueblos todos colectivamente. Y si uno persigue la salvación individual va a terminar siendo hipócrita igual que los fariseos. Algo así dijo. ¿Les habló en español? En español, sí. Y otra cosa que dijo hace unos días apenas es que también nos lo dijo allá, la política es la forma más alta del amor cristiano. Y entonces todos los cristianos, los católicos, hombres y mujeres estaban llamados a participar de la política para realizar el reino de Dios también desde ahora en esta historia. Eso es muy inquietante porque cuando se habla de política, inmediatamente hay opciones en nuestra época muy claras. Una es el neoliberalismo y el otro son las tendencias de la izquierda. ¿De qué lado están los jesuitas? No, indudablemente nosotros entendemos que es necesario un cambio estructural, es decir, que el neoliberalismo lo único que ha hecho es aumentar la desigualdad en el mundo, reconcentrar el poder y la riqueza y que hay una voluntad de Dios del destino universal de los bienes, es decir, los bienes, la tierra,
son para todo el mundo y está súper concentrado y eso hay que No, transformarlo. imagínese, se está hablando ahora en México y en todas partes del mundo de privatizar el agua. Sí, esa es una Digo, vergüenza. lo que resta es el aire. Sí, igual pensamos que tenemos que, y eso lo hablamos en la congregación general, que cambiar la relación que tenemos con la naturaleza. La única relación que hemos establecido con ella es de explotación, de sacarle lo más que se puede cuando tenemos una necesidad más bien de cuidarla. Y que entonces agua, tierra, el Papa habla de las 3 T, techo, trabajo y tierra. Eso es lo que tenemos que hacer que el sistema pueda facilitar a todas las personas. Tierra, es decir, lugar y techo, Tierra, incluso techo techo. y trabajo. Sí. em, en el mismo sentido, el cambio hacia la ciencia. Sí. Hay un cambio de actitud después de siglos, desde Galileo Galilei, ¿no? Que había una ruptura entre la ciencia y la religión. Este papa tiene una actitud distinta. ¿Cuál es la actitud? Bueno, él es, hay que recordarlo, es químico, entonces científico. Y la Compañía de Jesús desde siempre se ha interesado por la ciencia. El Papa es jesuita. Entonces, el maestro de Galileo fue un jesuita. Entonces, hay sectores de la iglesia que entienden que la fe es una reflexión sobre la realidad y la realidad la desvela la ciencia. Luego hay que reflexionar desde la fe qué Dios tiene que ver con eso. Y hay sectores retrógrados que entienden que la ciencia se opone a la fe o que los movimientos Sí. fundamentalistas de Estados Unidos que siguen creyendo en que Dios creó las cosas tal como son ahora En 7 días. en 7 días y entonces desacreditan a... ¿Y usted qué cree? ¿Dios creó a la tierra en 7 días y todos los No, no, animales? no, no, Entonces, ¿eso absolutamente. es una metáfora? Es una metáfora, es un modo de, bueno, situémonos hace 5,000 años, cuando fueron escritos estos libros, pues no iba a hablar del Big Bang y de los protones y de las Claro, era la moléculas. manera de parchar el relato de lo que no se sabía. De lo que no se Entonces, sabía es el modo de explicar de dónde venimos. Y entonces la palabra de Dios no es lo que dicen las letras, sino lo que está en medio, lo que está detrás de las letras. Y detrás de las letras está que Dios creó este universo y se lo entregó a los seres humanos para que lo cuidemos. Eso es lo así fundamental. como los estados reescriben sus constituciones, ¿no sería momento de reescribir la Biblia, padre? Bueno, no, porque la Biblia es una serie de relatos hermosísimos, crudelísimos también a veces, espeluznantes en otras, Y muy fantásticos y, en otras, y como esto de fantásticos. que con la varita mágica se crearon las jirafas. Sí, y son una herencia de la humanidad y allí está contenida la sabiduría humana y también nosotros pensamos que ahí hay una inspiración divina a través de la historia y de los que los escribieron, ¿no? A ver si reconoce usted estas palabras. Hay muchas hipótesis y teorías sobre el origen de estas sexualidades minoritarias. La discusión continúa y me confieso abierto a lo que la ciencia diga. Sí, es parte de un artículo que redacté y que publiqué en un medio nacional importante. Donde cada párrafo era novedoso para la mayoría de los lectores. Ujú. Por ejemplo, un sacerdote que dice, yo estoy esperando que me informe la ciencia. Sí, es que eso digo, es sobre lo que dice la ciencia que hemos de hacer reflexión teológica. ¿De qué manera está Dios presente en esa realidad que es la realidad de los cuásares, de los agujeros negros, de la explosión del universo que se expande y se contrae? Ahí, ¿dónde está Dios? Pero no es contra eso, pues entonces... Es muy interesante lo que usted dice, porque esa ruptura entre religión y ciencia también afectó a la ciencia en el sentido de una predilección por las teorías sádicas de la realidad. Si uno se pone a ver la teoría original de la evolución, que todavía es la que siguen la mayoría de los evolucionistas, es una teoría verdaderamente sádica
e incompleta. Le falta la otra parte, la parte de la cooperación entre las especies y entre los individuos. Correcto. Pero esta ruptura entre ciencia y religión también afectó negativamente a la ciencia. La ciencia se diferenció propositivamente de la blandura y la bondad y los temas de misericordia de la iglesia y, y a menudo privilegió versiones sádicas de la realidad. Por ejemplo, en biología, los evolucionistas vieron solo la mitad, vieron la lucha por la sobrevivencia y hasta ahora, en el siglo XXI, están atendiendo la otra mitad, que es además, valga el error semántico, es la mitad muchísimo más grande que la lucha por la sobrevivencia. Es casi el 90% de lo que hacen los animales, que es cooperar, estar pacíficos, jugar, compartir, en fin. ¿Qué piensa Sí, usted si de esto? fuera solo la ley del más fuerte, no habría ni mariposas, ni abejas, ni hormigas Todas las especies sociales, sociales incluyendo, incluyéndonos sobre todo nosotros que nosotros que somos la más colaboramos. social. Sí. Sí, recientemente un ateo chileno, científico social, Franz Hinkelammert, publicaba un artículo donde dice, es que tenemos que entre todos cuidar la teología y defender el valor de la teología, porque nos recuerda que lo que vemos no es todo lo que existe, que hay otras cosas que no entendemos y dan lugar todavía al misterio, a la indagación, a la pregunta por el fin último. Y eso hay que mantenerlo. Ha sido fascinante platicar con usted, padre. Mi última pregunta, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de hacerlo. ¿Es usted rector de una universidad de élite en un país pobre? ¿Cómo reconcilia esta condición con la misericordia? Gracias por la oportunidad de platicar un poco de esto. Una cosa que decimos nosotros, los jesuitas, es que no queremos formar personas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, una primera inspiración es que nuestros estudiantes y los egresados tienen que tener claro para qué estudiaron y por qué, y qué van a hacer con eso que han recibido. Es decir, que se conviertan en agentes transformadores de la realidad, pero además, y es lo segundo, desde el horizonte de los intereses de las mayorías populares. Es ¿Y en decir, la práctica cómo se hace eso? en la práctica fomentamos el compromiso social de los muchachos ahí, una reflexión sobre el sentido de su carrera, de la ética y del compromiso social. Abrimos espacios de inclusión dentro de la universidad. Ahora hemos incorporado, queremos incorporar la quinta parte de nuestros alumnos provenientes de sectores populares, de suerte que nos cambien el modo de ser universidad. Que sean becados. Becados al 100% y además con apoyos para que puedan quinta alimentarse y la quinta parte. 20%. Sí, Sí. efectivamente, son alrededor de 2,000, un poco más de 2,000, ya tenemos 400 y sí que nos van cambiando el modo de entender las cosas. Pero además entendemos que el capital social y político y cultural de la universidad tiene que ponerse al servicio de las causas de la justicia, de la igualdad, de la superación del atraso, etcétera. Lo sé porque mi sobrina está haciendo su tesis en arquitectura, Alexia Tardán, y me contaba que, bueno, están haciendo trabajos sociales. El trabajo social de los alumnos y sus tesis están atados a proyectos sociales, de interés social. En realidad tenemos 4 líneas transversales en la universidad que nos unifican. Uno es el compromiso ecológico o con la naturaleza para el cuidado de la naturaleza. Uno segundo es la perspectiva de género para la igualdad hombres, mujeres y todas las personas del mundo. Tercero es el tema de los derechos humanos en general y 4, la interculturalidad. Pero la interculturalidad no entendida como que voy a Japón y luego Europa, sino el reconocer nuestra identidad originaria como país multiétnico, multinacional, bueno, esto, y el tema de la pobreza también es algo muy presente, está en todos los currículos académicos
en las prácticas profesionales y en el servicio social. Realmente queremos cambiar nuestros muchachos, que nos ayuden a cambiar el mundo desde la perspectiva de la justicia y de la igualdad. Padre, se nos acabó el tiempo. Hombre, un placer. Se lo agradezco mucho y volvamos a platicar pronto. Con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, que tengan mejores sueños.